de siempre, todos los miércoles en Camina con Meg en Retos Femenino, esta plataforma que da contenido de valor. Estamos empezando el año y sí me gustaría que tuvieras más información y más tips acerca de lo que es muy importante, que es cómo afinar tu sistema nervioso. Hemos vivido, de verdad, yo creo que ya son 3 años de mucho estrés, adaptándonos como siempre a lo que hay. Vivimos una pandemia, el pospandemia, el regreso al mundo que no es igual, que es diferente, y no nos damos cuenta de qué manera el cuerpo nos está avisando que está súper alterado, y entonces o nos estamos muy resguardados y no queremos confrontar a los demás, o salimos y nos sentimos mega incómodos, o no sabemos qué nos pasa. Hoy tengo pues a mi hermana amiga de toda la vida, que es Marina Montemayor, que es extraordinaria en lo que hace. Yo la verdad la conozco a nivel muy personal, pero también en su parte profesional. Marina es consteladora familiar, es brain spotter, es especialista en trauma, es facilitadora de grupos con visión polivagal y es pedagoga en la UNAM. Así de corto, así es su currículum, pero no su experiencia. Y su experiencia nos la va a compartir. Mi querida y adorada Marina, te doy la mega bienvenida como siempre al programa, porque tú ya eres de casa, ya has hecho varios programas con nosotros y siempre pues están muy bienvenidos y siempre tienes algo nuevo, porque si no le paras, si ya estás terminando uno y estás haciendo maestría de otro, entonces pues bueno, bienvenida al programa, mi Marina. Muchas gracias, mi güeris. Encantada de estar de nuevo contigo y con las personas que nos escuchan y nos ven. A ver, Marina, en esto que yo decía al principio, el sistema nervioso evidentemente es el que más padece sin que nos demos cuenta todo lo que pasa afuera. Y el sistema nervioso cuando está muy alterado también hace que yo me enferme del estómago, que me dé más problemas de pulmones, que me dé todas estas afecciones físicas. Y no voy a veces a esa mirada de observar qué me altera, qué no estoy manejando o cómo no puedo darme cuenta de qué necesito hacer. A ver, cuéntanos de ese tema, ¿no? Mira, Stephen Porges, desde la mirada polivagal, lo que descubre son que el sistema nervioso autónomo es el encargado de protegernos para mantenernos en vida. Entonces, este sistema es un sistema muy complejo y muy sofisticado que funciona sin que lo pensemos. Entonces, él de lo que habla básicamente son de los estados. Y los estados lo que es como una cajita feliz donde están o sea, es el estado físico, sensorial, además de las emociones, los pensamientos y nuestras conductas. Entonces, básicamente tenemos un estado de seguridad y un estado de inseguridad. Cuando estamos en seguridad se dice que estamos en un estado vagal ventral, que sería corazón-cerebro, y eso es lo que nos hace vivir en plenitud, tener un sistema abierto, festejar la vida, compartir, conectarnos, tener entusiasmo, alegría de vivir, sentido de vida. Pero cuando estamos en la inseguridad, todo el sistema vagal baja a hacer defensa y es desde diafragma hacia abajo. Cuando nosotras entramos en inseguridad, se van a activar automáticamente todo un mecanismo de respuestas bioquímicas en el cuerpo y además funciones como llenar de sangre las extremidades para correr o para pelear, o si es muy grande la amenaza, para colapsarnos, hacernos el muertito y quedarnos más bien en la inactividad. Entonces, dependiendo de nuestro estado, es la respuesta que vamos a estar dando. Con lo de la pandemia, ha sido muy largo, muy prolongado nuestra amenaza a la vida. No sabíamos al principio si los zapatos se iban a contagiar o el jitomate, y Claro. entonces la amenaza a la vida, que crea un trauma existencial, lo que hace es que todo el sistema empieza a cerrarse, estar en defensa,
Yo particularmente al principio sufrí mucho la pandemia, entonces mi sistema se colapsa por memorias que ya tenía previamente de amenaza a la vida. Hay gente que no, y su sistema de creencias y su sistema de recursos internos, pues no hay pandemia, ando sin cubrebocas, puedo pasearme por el mundo y jamás se contagió de nada. Entonces, tiene que ver mucho con las experiencias previas, pero también con la amenaza real que estuvimos bombardeados de que nos íbamos a morir porque íbamos a respirar quién sabe qué. Claro, ajá. Cuando tú dices nos sentimos amenazados, en realidad la amenaza más grande es la que me voy a morir. Exactamente. Ok, pasa el año, ¿no? Parece que hay un recurso que se llama vacuna para quien cree en la vacuna o no, y parece que se empieza a debilitar un poco ese terror a morirme porque no había remedio. Cuando entra en mi mente la posibilidad de un remedio, baja ese nivel de amenaza. Ahora sigue otra que es la no salida, la no contacto, el no abrazar. Esto yo creo que también amenazó muchísimo nuestro mundo emocional, el no tener contacto con otro. Sí, básicamente nosotros como mamíferos dependemos de la conexión social. En realidad, cuando las personas nos sentimos solas y perdemos la conexión, perdemos mucho el sentido de vida porque somos mamíferos de sangre caliente. Cuando se nos mete a la casa a estar resguardados, es lo peor que le pueden hacer a un mamífero porque es estar aislado y estar fuera del contacto y del apapacho, los abrazos, los besos. Mm. Incluso eso se vuelve peligroso. Entonces lo que sucede es que el sistema empieza a cerrar, 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 cerrar y se adapta en este espacio muy aséptico de no salir, de no tener estímulos. Entramos a la comodidad de la casa, que es nuestro lugar más seguro, y lo que hace es que el sistema empieza a cerrarse y a necesitar muy pocas cosas para sobrevivir. Entonces entramos a Zoom y podemos estar muchas horas en Zoom, se crea toda una organización de encuentros vía Zoom, de talleres, el trabajo en mis consultas que antes eran presenciales, ahora la mayoría son por Zoom, y nos adaptamos, que ese es otro de los grandes recursos que tenemos los seres vivos, que es la adaptación. Entonces, en el cuerpo vamos a tener una jerarquía. En este corazón-cerebro va a ser nuestra zona de seguridad. Después del diafragma es nuestra zona de inseguridad y de defensa. La primera respuesta de defensa es hacia el peligro y cuando hay una amenaza a la vida, entonces el sistema baja. Entonces, esta jerarquía siempre va a funcionar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No podemos brincarnos de estar congelados y aislados a estar súper contentos. Necesitamos pasar primero por el movimiento y después llegar corazón-cerebro. Esa es una jerarquía del sistema nervioso y todo funciona en un orden que es mucho más grande de lo que nosotras podemos pensar. Cuando, a ver, ok, ya pasó pandemia, ya no, tuvimos esta adaptación del Zoom, que ya se hizo, la verdad, un formato de vida para muchos de nosotros, ¿no? Pero también la amenaza ahora es salir y volver a Exactamente. conectar. Entonces, también estás como súper activado porque no te hallas. Estás en un grupo y ya te pican. Este rapport de antes que era súper fácil se convierte en algo más complicado. ¿Cómo llego ahí? O sea, ¿cómo hago que mi sistema nervioso se relaje para estar en esta parte, ¿no? En el gozo, en lo divertido, en el abrirme a la posibilidad. Porque aquí hay un miedo. O sea, se nos quedó como atorado, siento, el miedo al contacto, a la cercanía. Sí, es como un poco la idea es que estamos entumidos socialmente. Entonces, para volver a encontrar el ritmo, es volver a salir de manera muy gradual, es no entrar, a menos de que la personalidad sea así, que de repente puedes estar en una reunión de 30 personas. Para Ujú. los que tenemos, se llama segundo hogar. Este es el primer hogar que tenemos todos los seres humanos de seguridad y de plenitud.
Pero conforme las experiencias de la infancia se construye un segundo hogar, que el segundo hogar es hacia la defensa. Entonces, tú pudiste haber construido un segundo hogar simpático que es de movimiento, y Ajá, especialmente tú lo conoces muy bien. sí. Pero hay gente que ha construido un sistema de no movimiento que se llamaría dorsal, y ese segundo hogar es el que está construido más hacia la pasividad, más hacia la interioridad, más hacia el silencio. Y hay otras personas que se mueven más en el simpático, que sería en la relación, en lo creativo, corren maratones, hacen yoga, bailan. Todo este segundo hogar del sistema nervioso va a determinar mucho cómo accedemos y nos adaptamos a lo social. Entonces ahora, si tú tienes más bien un segundo hogar simpático, te va a ser mucho más fácil porque con el movimiento vas a encontrar la subida al primer hogar. Claro. Pero si uno es dorsal, que es más hacia la inactividad, tenemos que pasar primero por el movimiento y sería literal, salte al parque a caminar media vuelta. O sea, ni siquiera le la vuelta completa, dale media vuelta. Siéntate en el parque y observa los pajaritos, el sol, las personas, si es que tenemos la fortuna de que haya personas, vea donde hay que estén jugando niños, métete a la alberca, haz cosas que tengan que ver con el movimiento. Esa sería la idea en la escalera de lo polivagal, es pasar del dorsal a lo simpático y de lo simpático a corazón-cerebro. Esa sería como la escalera biológica de cómo funciona el sistema nervioso. Cuando yo me doy cuenta, porque esto es como momento a momento, tampoco, o sea, lo puedo traer de siempre, pero tampoco es de siempre. Entonces, cuando yo siento mi sistema nervioso alterado, quiere decir que no me estoy sintiendo en mi centro, lo quiero poner en mis palabras porque desconozco la teoría en todo. A ver, ¿qué recursos? O sea, acabas de decirme uno. Yo soy movimiento, entonces para mí es muy claro porque yo hago ejercicio y automáticamente me pongo en el buen lugar, medito y me pongo en el buen lugar. Pero cuando no es lo tuyo, porque también esto de las personalidades sí es muy interesante y seguramente muchas de las personas que nos ven este programa, pues dirán, pues es que a mí ni se me ocurre. O sea, ni se me ocurre porque no lo traes puesto. ¿Cuáles son como los recursos en los momentos, Marina, cuando yo ya siento de verdad que estoy muy alterada? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? O sea, uno es lo primero que no nos han enseñado a hacerlo, es a identificar la sensación física en el cuerpo. ¿Cómo puedo saber si estoy regulado o desregulado, que sería el término a nivel del sistema nervioso? Regulado es estar en el centro o es estar afinado, o es estar sintonizado como una estación de radio donde se escucha perfectamente bien. Ajá. Estar desregulado es que empieza la estación de radio a no escucharse bien o la señal viene intermitente, estás desregulado. Cuando uno identifica que estás desregulado, quiere decir que el cuerpo ha sentido un peligro y inmediatamente, sin conciencia racional, ya generó todo un mecanismo de defensa. ¿Cuál sería el mecanismo de defensa? Tragar saliva, morderse el dedo, Un que tic, la ¿no? pupila se dilate, empezar a tamborilear los dedos, a moverse en la silla, hacer el cuerpo para atrás, empezar a poner los hombros, por ejemplo, para adelante, empezar a ser agresivo también o agresiva, a contestar, a confrontar o al contrario, a no contestar nada, a omitirse, a no participar. Esas son señales que estamos desregulados y que el cuerpo, antes que las emociones, antes que el pensamiento, se está sintiendo en peligro. Esa es la primera fase. Después se puede sentir amenazado. La percepción de peligro se hace a través de las neuronas, es un proceso que se llama neurocepción, que es una percepción a través de las neuronas. Y por ejemplo, el 80% está en las tripas, está en el estómago. Esa información sube, inclusive sube por los cachetes y después pasa el cerebro en segundos. Entonces, si yo me encuentro contigo
Mi escáner va a detectar en tus pómulos si tú eres una persona segura o no para mí. Ah, wow. En ese escáner, inmediatamente mi cuerpo se puede relajar porque te siento segura, o si te siento insegura, mi cuerpo va a hacer inmediatamente una respuesta de defensa. Que se puede hacer para atrás, los hombros, cruzo los brazos, te miro con desconfianza, pero todo eso no tenemos conciencia de ello. A ver, pero dime algo. Este asunto del tapaboca que nos llevó tanto tiempo nos dio muy mala lectura. Totalmente, totalmente, porque todo el sistema nervioso como está diseñado, resulta que ahora nada más teníamos la banda de los ojos y era muy difícil. Ha sido un colapso a nivel del sistema nervioso de nuestro funcionamiento milenario, que ahora con el tapabocas nos quedamos solamente con la mirada y entonces se convierte en algo tremendamente desregulador para el sistema nervioso. Y además, súmale que hay gente que usamos lentes, ¿no? Y entonces la mirada tampoco es tan clara. Exactamente. Y luego te pones lentes oscuros, pues ya que te platico. Sí, Desconfianza total. Si yo no conozco a alguien, me tomo mi tiempo. sí, Esto es algo muy natural en el sistema, ¿no? Echarte para atrás porque no entiendes el personaje de enfrente. Pero en este proceso en el que hemos estado, mi Marina, aprendimos a leerlo también, porque es lo que había. Me parece que ya lo tenemos muy aprendido, pero no lo tenemos consciente. Y ahorita de lo que se ha tratado es, como siempre nos vamos a estar adaptando, entonces me tengo que adaptar a leer las señales de seguridad, aunque sea con el tapabocas, a través de los ojos o a través de lo que percibe el cuerpo, porque Mm, obviamente los sentidos se estimulan exacerba. demasiado Ajá. y se desarrolla esta capacidad de saber qué peligroso o no peligroso. Ahora, depende mucho de mis memorias antiguas, vividas en la infancia, y cómo se estructuró mi psique y mi sistema nervioso, que es todo puede ser peligroso o no, todo puede ser un desafío y esto lo vamos a pasar con 10. Pero hay personas que durante 2 años y medio no han salido de su casa por temor del contagio. Entonces han estado estructuradas más hacia la amenaza de la pérdida de la vida que hacia los recursos de cómo puede uno ir solventando el peligro. Oye, por eso se hizo el síndrome de la cabaña, que una vez que entras a tu espacio de seguridad, pues ya no quieres salir, ¿no? Y se empieza a limitar la vida, y al limitar la vida, pues tampoco estás en un buen lugar. La vida es de Exacto. conversaciones, de contactos, de salir, es la naturaleza, que por siempre hemos sabido que nada más un paseo por un parque o por un bosque ya te limpia la vista y el corazón, te regula en el instante. En realidad la naturaleza nos regula de forma natural, ¿no? Ahora, esta estructura del primer hogar, segundo hogar, está muy en relación a la familia y a los recursos familiares, porque hay familias que pueden poner el chupón. Tú y yo tenemos esa escena, un chupón en el piso lleno de porquería y se lo dan al bebé, Claro. completamente confiados de que eso no va a pasar nada. Y hay otras personas que ya lo hubieran puesto, bueno, a hervir, Sí, alcohol, claro. etcétera. Y entonces los recursos familiares y la biología de las familias depende mucho en la situación actual que estamos viviendo. No solamente en la pandemia, sino ahorita post pandemia. Entonces, tú lo puedes ver en los cuerpos de las personas. Hay cuerpos muy corpulentos, muy llenos de recursos hacia lo simpático, y hay cuerpos mucho más delgados, mucho más hacia lo invisible, que serían recursos de no existo para sobrevivir, me camuflajeo con el ambiente, pero yo no participo de la vida, que sería más dorsal. Ok, o sea, ahí hay una descripción bien clara, ¿no? Hasta en el tipo de cuerpo que he construido, en el término que sea, me está hablando de cómo voy por la vida, cómo voy para adelante con la vida, ¿no?
Sí. Si voy derecho o me voy para adentro, si traigo los hombros metidos o los traigo abiertos. O sea, aquí hay una lectura que si somos conscientes de autoobservarnos, nos podemos dar cuenta qué está pasando. Lo difícil es que nos vemos, creemos que así somos y por eso yo creo que también a veces nos hace tanta falta la mirada de un terapeuta, en este caso como tú, de a ver, ¿no? Porque nunca nos enseñaron a qué sentíamos. Nos decíamos qué No, pensábamos. pero No qué además toda sentíamos. la cultura, toda esta parte de la cultura hacia la psicología, trabajando conceptos de autoestima, niño interior, etcétera, sí han sido muy útiles, pero el cuerpo se ha dejado de lado. Ahorita, afortunadamente, gracias también a la pandemia y a la neurociencia, se han descubierto muchísimas cosas de los mecanismos de supervivencia de los seres humanos. Entonces, desde la teoría polivagal es primero es el cuerpo, después van a ser las emociones, después van a ser los pensamientos y después van a ser las conductas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un estado de seguridad, pues claro que me va a funcionar perfectamente la parte racional, la lógica, la conexión con mis emociones, voy a ser optimista, voy a estar en la creatividad, me voy a relacionar con personas, mi conexión con los demás no va a estar implicado, la vida es fácil, aunque esté difícil, siempre va a haber recursos. Pero si la construcción del segundo hogar ha estado muy comprometido, entonces lo primero que uno tiene que hacer es adaptarse desde el cuerpo, con todos los recursos del cuerpo, y después va a pasar a la parte de la lógica, después va a pasar a la parte de la racionalidad o de las elecciones. Ujú, Entonces, si uno ha estado muy comprometido con esa parte desde la infancia, de lo que llamamos el trauma, esto nos va a llevar mucho esfuerzo para adaptarnos y para lograr un sistema que esté fluyendo como debe de ser, de manera muy dinámica. Si yo tengo un segundo hogar desde el simpático, que es la defensa en la acción, o desde el dorsal, que es la inactividad, primero me tengo que adaptar con eso y después, a través de diferentes recursos, subir al primer hogar. Lo cual no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque las redes neuronales están construidas en la defensa. claro. ¿Cuáles son de los principales recursos muy fáciles para regular el sistema nervioso? Es primero sentir sensaciones físicas en el cuerpo. Ahorita mismo, pues yo puedo sentir mi estómago apretado o la posición de mis hombros o que Ujú. estoy produciendo saliva. Todos esos son señales del cuerpo que me dicen, ¿estás en seguridad o estás en emoción o inseguridad? Ujú. Después de eso viene la parte de crear tu manera de adaptarte. A ver, yo quiero estar en simpático con toda esta energía en defensa o quiero aprovechar toda esta energía, toda la parte de la agresión, del enojo, pero lo pongo en lo creativo. Y entonces me puedo inscribir a yoga o me puedo poner a bailar tango y aprender nuevas cosas o ir a caminar al parque todos los días o inscribirme a hacer un maratón. Y esa energía que es de peligro y de hacia la vida la llevo a la parte creativa para que esa energía la pueda capitalizar. Pero lo primero sería identificar las señales físicas en el cuerpo. Y Sí, es muy, muy fácil si tenemos la conciencia de que tenemos un cuerpo. es lo que quería decir. Aquí el asunto es que la mayoría no habita el cuerpo, ¿no? Tiene un cuerpo que le produce molestias, que cuando le molesta algo de físico, entonces se acuerda de él, ¿no? Como no nos enseñaron el valor a todos los niveles que el cuerpo tiene como manifestación para poder conectar con algo más, ¿no? Sin cuerpo no hay viaje, o sea, no hay ningún viaje. Tanto que cuando te enfermas, todo se viene abajo, en todo Así es. término, el ánimo, no piensas, te sientes mal, ¿no? Porque como que no puedes avanzar. Como un factor importante
que creo que tenemos que como que apoyar muchísimo es que la autoobservación es un proceso también del crecimiento del alma, ¿no? O sea, si yo quiero avanzar, necesito verme, no como me ven los demás, y no tiene que ver, es aprender a conocerme. En esto que acabas de decir, que pues, lo reduce bastante bien, ¿no? A ver, yo soy para adentro o soy para afuera. O sea, me voy para arriba porque soy de movimiento o soy para adentro y entonces tengo que buscar recursos creativos para salir de mi adentro. Que en lo creativo es como más tranquilo, me parece. No es la impronta. Lo creativo sería lo controlado. Cuando tenemos miedo, cuando estamos en defensa, lo que necesitamos como primer recurso es la corregulación o la autorregulación, que es mirar a un otro que nos dé seguridad. Ok. En los mamíferos es lo primero que hacemos, tiembla, suena algo raro y buscamos a alguien que nos sea un referente de seguridad. Eso se llama corregular y eso es que el sistema se vuelva lineal o yo me autorregulo. ¿Cómo me puedo autorregular? Ok, me siento activada, que sería la palabra, y entonces busco con mis ojos un punto de seguridad, cualquier cosa, la punta de una pluma, y me quedo mirando ahí, inmediatamente el cuerpo va a ser, ya desactivó, ya descargó el estrés que estaba funcionando en ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que yo empiezo a tener la noción del control, pero del control de una adaptación creativa, no de una adaptación de defensa. Y no de La control adaptación, para dormir, ¿no? Lo controlo para que no se note, pero ahí está, haciendo una bomba. entonces, la parte del control, por ejemplo, de la respiración, nos ayuda mucho a entender cómo podemos estar todo el tiempo eligiendo si permanecemos crónicamente en la defensa o utilizamos esa energía para llevarlo a una defensa creativa que va a subir después a zonas de seguridad. ¿Por qué? Porque se genera una bioquímica de oxitocina, endorfinas, en lugar de adrenalina y cortisol. Dopamina, serotonina, te hace sentir satisfecho, te hace sentir logros, te hace sentir productivo. Y es la misma carga energética de la defensa, pero capitalizada hacia la parte creativa. Mm, ok. Estos recursos que son muy accesibles, porque esta es la parte maravillosa de la inteligencia, yo digo grandiosa de este cuerpo, de esta mente, de este mundo, esto que habitamos, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu, venimos con el paquete completo. Lo que pasa es que lo dijiste bien, ¿no? Si ya desde la infancia yo vengo con toda una creencia y una educación que mi vida siempre está en peligro, porque vivo agresiones familiares, porque tengo un papá violento, porque tengo una mamá que no se sabe centrar y entonces es neurótica, y tengo además en la escuela amigos que me enseñaron que la violencia es el camino de llegar a la popularidad, pues yo nunca me hallo. Y el asunto es que te dicen tienes baja autoestima, no tienes el valor porque esas son las frases que hemos escuchado, Marina, ¿no? Así Cuando, es. cuando no tiene que ver con tu valor ni tu autoestima, tiene que ver con un formato de existencia donde nunca encuentras tu buen lugar. Sí, porque el sistema nervioso, que son todas las ramificaciones, ahorita que tengo muy cerca la Navidad, haz de cuenta que es el árbol de Navidad y las luces es el sistema nervioso. Entonces, depende, todos los focos van a atravesar los principales órganos del cuerpo. Y estamos recorridos hasta la punta de la uña, la punta de los dedos. Si quitamos todos los músculos, los huesos, y dejáramos el sistema nervioso, estaría totalmente la figura humana. Entonces somos una ramificación sensorial de estímulos que está recibiendo constantemente información y que estamos construidos desde el cuerpo para sobrevivir. Entonces, acá es elegir entre sobrevivir o vivir, entre reaccionar o accionar.
¿Cómo logramos eso? Cuando nos volvemos especialistas en nuestro sistema nervioso. ¿Y cómo nos volvemos especialistas? Observando primero las sensaciones físicas de mi cuerpo de respuesta. Si suben mis hombros, si hago saliva, cosas tan mínimas como eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo le puedo poner atención, por ejemplo, ahorita a mi estómago que puede estar más contraído, pongo atención mientras estoy conversando contigo, el cerebro como la gran computadora inmediatamente dice aquí hay una desarmonía, al cerebro no le gusta nada de desarmonía, entonces ¿qué hace? Limpiar la desarmonía, quitar el estrés, genera un mecanismo de respuesta, que es la respiración. Es lo que te voy a decir, automáticamente cuando observas tu respiración te estás dando cuenta. Hay Así personas es. con las que sostienes la respiración todo el tiempo, no exhalas, no, verdaderamente estás, o te la pasas como exhalando, 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 exhalando. Es como una sensación natural, nada más que no consciente, de que el cuerpo sabe, Así contigo es. sí sabe, ¿no? Como Sí, esto de correr, pues el cuerpo no se pregunta si hay que correr, corre, corre. corre, punto, ¿no? Por miedo. Ahora, cuando nosotros tenemos este segundo hogar estructurado en la defensa, ya están construidas las redes neuronales y los circuitos neuronales. ¿Qué hay que hacer? Acciones cotidianas diarias para llevar a la parte ventral, que sería corazón-cerebro. Entonces, si yo como y nunca me doy cuenta de lo que sabe la comida, de si tiene una sal deliciosa o si sabe igual que siempre, estoy contribuyendo a mi sistema de defensa. Lo que necesito es observar cosas que me hagan sentir en bienestar. Puedo estar en una mala postura todo el día sentado con un cojín incómodo y estoy acomodándome, pero no hago nada al respecto. Eso es como seguir construyendo y reconstruyendo un sistema de defensa. Lo que necesitamos literal es como si fuera un vaso de Coca-Cola y ponerle gotas de agua, hasta que llegue el punto en que eso se va a empezar a aclarar y se va a empezar a transformar. Pero son acciones cotidianas y habituales que sean de placer y de gozo, que sean de bienestar, que sean sobre todo de seguridad. Entonces es como esto, este color me hace sentir bien, sí, me lo pongo. No me hace sentir bien, no me lo pongo. Claro, claro, claro. Sí, pero es estar muy abierto, o sea, muy despierto, ¿no? Porque lo que pasa es que vivimos mecánicamente, todo lo hago en la rutina, todo me parece fatal en la rutina cotidiana, pues nada cambia, porque no cambio yo. O sea, el potencial es como más abrir los ojos a todo lo que sí hay, todo lo que sí puedo disfrutar, ¿no? Que yo creo que nos ensimismamos demasiado en los problemas cotidianos, y sobre todo ahora, ¿no? Como esta presión en el asunto de los recursos, en la salud, en las pérdidas. Entonces estamos tan ensimismados que la mirada nunca es para arriba, nunca es como para ver qué más hay. Sí, hay todo esto, pero ¿qué más hay hoy? Sí, de hecho el sistema de lo que nos comparte Porges con lo polivagal es que vivimos adentro, en medio y afuera. Mm, Una persona muy hipersensibilizada en el sistema nervioso naturalmente va a vivir adentro. Pero ¿qué crees? Puede estar tan hiperactivado que el sonido distinto del corazón ya lo metió en alerta, porque el ritmo del claro, corazón ya sonó diferente, o las tripas. Y entonces se genera mucho estrés adentro, cosa increíble con el puro cuerpo. Me empiezo a tener taquicardia, ya me voy a morir, ya me va a dar un infarto. Y ese es estar hipervigilante adentro. ¿Qué sería un recurso en estos casos? Es ir afuera, justamente. Es si yo estoy hiper vigilante adentro, necesito empezar a buscar cosas afuera. A ver de qué se trata en el coche. Ve observando las placas de los coches, los letreros, el anuncio espectacular.
los colores, los árboles, Claro, para que estés afuera. Ahora, ¿qué pasa si todo el tiempo estás afuera? Me van a asaltar, me voy a claro, contagiar, esta ciudad es de lo más insegura, no puedo hacer claro. nada, entonces necesitamos ir adentro. ¿Qué parte de tu cuerpo te brinda seguridad? No, pues mis piernas, pon toda tu atención en tus piernas. Observa tu respiración. Ve la sensación física, si se mueve, síguela. Si se sube al pecho, si se va a la garganta, o síguela observando. Pero entonces nos empezamos a regular. El cerebro tiene dos maneras. Uno es con cosas muy amplias o con cosas muy chiquitas. Si yo estoy observando que estoy en el buffet creyendo que me tengo que comer todo, no, no. Solo elige una cosita, sírvete en el plato y siéntatela y cómtela. Y Claro, disfrútala. claro. Después vas por lo que sigue, que sería hacer bocaditos muy pequeños. Al revés, estoy tan abrumado porque me necesito comer la fruta y luego los huevitos, no. Ve todo el buffet y ve que puedes elegir que te haga sentir muy contento de comerte lo que te vayas a comer, como ejemplos. Ajá. Entonces, son recursos que para el cerebro, que es la gran computadora que tenemos, nos puede estar auxiliando para que el proceso sea muy fácil. Entonces, tenemos una jerarquía que va de arriba a abajo, que sería ventral, vagal ventral, simpático, dorsal. Al revés sería de dorsal, tiene que pasar a simpático, o sea, de la inmovilidad tiene que pasar al movimiento y del movimiento tiene que pasar al amor y a un estado de bienestar y a un pensamiento lógico, racional. La otra es de adentro, en medio y afuera. Ok. ¿Cómo me comparto desde lo que siento en mi cuerpo, en mi Mm, ok. introspección? Lo pongo en medio como un puente entre el afuera y cómo me relaciono con el afuera. O Mm. al revés, si estoy muy afuera, hago el puente en medio y voy hacia adentro, que serían como recursos muy, muy prácticos. Y que además es en donde estés, con quien estés, es algo que puedes accionar, ¿no? No me tengo que esperar a irme a mi casa, no. Aquí mismo, o voy para afuera o me quedo adentro. Así es. Y si me observo y esto me está provocando ansiedad, porque hay personas que te contagian su parte simpática, ¿no? O sea, la verdad, o sea, que están en unas pláticas terroríficas, no solo me voy para atrás, me paro de la mesa y me voy. Y me voy a caminar para que a mí se me quite como esa sensación. El- ¿Por qué nos quedamos tanto tiempo en lugares que no nos hacen bien, Marina? ¿Qué es lo que por qué sentimos que tenemos un ancla que se tiene que quedar como si echáramos raíces de árbol? Por, Esta es la gran pregunta que me hacen muy seguido. ¿Por qué las personas, por ejemplo, que sufren violencia con los esposos o las esposas, se regresan a la casa y siguen en el maltrato? Porque las redes neuronales están construidas y entonces elegimos lo conocido, que esa es la gran tragedia, es un mal chiste el sistema sí, de sí, cómo funcionamos orgánicamente. claro. Como es lo conocido, si es verde, yo siempre voy a regresar al verde, porque no conozco el rosa, el amarillo, el verde, o sea, otros colores. Entonces, para que yo pueda salir de esos lugares, necesito saberme incómodo. La incomodidad es un gran motor para salir de los lugares donde no nos gusta estar. Desgraciadamente también podemos pasar por procesos de soledad porque no encontramos quien nos entienda. Y entonces es como lo que dice el dicho, no malo por conocido, que bueno por conocer, regresamos a lo conocido. Sí es un gran desafío romper estas experiencias del pasado que se construyeron en nuestras primeras infancias, incluso en el vientre de nuestra madre, e incluso transgeneracionalmente como una forma de vivir de las familias. Y necesitamos primero la conciencia de sabernos que estamos incómodos y después tener el deseo, la ambición, las ganas de salir de la incomodidad. Sí, pero el salir de la incomodidad me obliga a otras cosas.
a ¿no? otras cosas. Porque no es que nada más que incómodo y ya me quiero salir. ¿Qué vas a hacer para no suficiente para que no te obligue a regresar? Porque lo cómodo es lo conocido. Y aquí lo que nunca nos enseñaron es que andar en nuevas rutas genera nuevas experiencias que no te hace voltear para atrás, que quieres ir para adelante. Y eso asusta. Una gran clave son las conexiones sociales, la corregulación. O sea, si tú, por ejemplo, en los talleres que das, que esa inicialmente fue mi experiencia contigo, o sea, hay un grupo de personas que sintonizan en un mismo ambiente con diferentes recursos que te da sentido de pertenencia, te sintonizas y eso te hace crear tus propios recursos y elegir diferente. Una de las grandes formas de transformar nuestra experiencia de vida es a través de los otros. Pero ¿qué crees? Se ha vuelto muy difícil porque todo el mundo está metido El así en celular. el celular con la tecnología y estamos ensimismados y la conexión social se ha vuelto muy difícil. Que regresamos al punto donde iniciamos esta conversación. Es el gran recurso como mamíferos y es, Borges lo dice así, la salud emocional, la salud mental depende de nuestra conexión con los demás. Entonces necesitamos favorecer espacios virtuales o presenciales que tengan que ver con la relación con los demás. Los simples juegos de mesa para los que les gusta irse a las rodadas en la bicicleta, irse a los cafés a ver gente, nada más con eso. Cosas muy sencillas pero que tengan que ver con la relación social. Por eso en las fiestas de diciembre la familia y los amigos se vuelven tan importantes. Es como un recordatorio de que pertenecemos, tenemos un clan, una manada que nos puede proteger y nos puede brindar cosas, como los regalos, por ejemplo. Ajá, ajá. Y aquí, es que, hijo, suena muy fácil. Y tú y yo lo tenemos muy bien puestecito porque lo tenemos muy trabajado. Pero la importancia es, uno, que te des cuenta, ¿no? De tu Sí, incomodidad. ¿Para dónde te haces? ¿Para adentro? ¿Para afuera? Te da el movimiento, te vas para adentro. ¿Qué recursos va? ¿Con cuáles cuentas? Porque tu personalidad es pasiva, la mía es activa. Entonces, desde esa pasividad, ¿cómo voy? Y tú lo dijiste, de una forma creativa. Y entonces tengo que hacer algo nuevo, diferente, creativo, como explorar algo que no he hecho, que me obliga a salirme de mi silla, así es. porque eso es lo común. Y a mí, que todo es movimiento, también de pronto es, regúlate a la mitad, ¿no? Ni tanto afuera ni tanto adentro, para que puedas estar más, como más clara, porque también mucha social también te dispersa de ti. Y te traes Sí, cosas que ni son tuyas, mi Marina. Ahí por andas supuesto. empatizándote con la mitad de la población y tú regresas como muy enojada o muy alterada y no te diste cuenta que no es tuyo, Así es. porque esa es otra, que andamos también como absorbiendo por falta de atención lo que no soy. Ahora, la fortuna de la tecnología también nos ha brindado espacios de cualquier cantidad de opciones. O sea, ahorita puedes tener cursos de panadería, de griego, de lectura, de club de lectura, Caligrafía, claro. de música, de canto, de especialidades en lo que quieras. Te puedes entretener, te puedes aprender, puedes crear cosas. Es inimaginable las opciones que hay. O sea, realmente las agencias de viajes para el autoconocimiento y para la conexión se han multiplicado por 1000. Claro, No claro, hay opción de que no digas, no hay, no puedo, no, es que no lo has encontrado, pero claro, opciones empieza a correr la voz de lo que necesitas y alguien te va a decir, oye, métete a este curso, oye, métete a este claro, taller, oye, vámonos el domingo a andar en bicicleta, oye, se reúne la gente en el parque para hacer tai chi. claro, claro. Opciones hay. Lo que necesitamos es como tener ahorita la gran valentía, porque el mundo está muy desafiante,
de ir a generar el bienestar, de generarnos salud para los años que nos queden de vida. O sea, no importa si son 10 minutos o 25 años, es que uno esté completo, que esté lúcido, que esté flexible, que esté disponible para la vida. Esa palabra me gusta, disponible para la vida, porque la vida siempre te da, ¿no? Nada más que es que tú digas si siquiera, como por formato. Y hay quien cree que no merece estar vivo, que no ha hecho Sí, suficiente para vivir, o que no ha sido un buen papá, una buena mamá, o un buen proveedor, o lo que sea. O sea, hay algo que es como también por eso siento, mi Marina, en el valor que hoy por hoy es que cuando no encuentras el camino, tengas la opción de un terapeuta, porque hoy básicamente, así como dices, hay de todo para todos, también hay miradas que te ayudan muchísimo más a esto que no sabes cómo, porque no todo lo saben, ni siquiera te das cuenta, simplemente es que te sientes muy mal, estás deprimido y no te da la vida para más. Y ahí es cuando tienes que levantar la mano y yo aquí verdaderamente lo digo con mi corazón, tú eres una excelente, extraordinaria terapeuta muy gracias. puntual, sobre todo muy puntual, porque no eres de apapachar, eres resolutiva. Yo siempre digo que una terapia a la que vas con un tema, sales rapidito, es una gran terapia, ¿no? Sí, La verdad, porque sí, ya no sí, tenemos, la verdad ya no es como eternizarte con una terapia narrativa de 20 años, ya no hay tiempo, porque sí, esto que es activarnos de aquí para acá, es ya, 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 ¿no? ¿Cuánto tiempo más quieres estar en un sufrimiento innecesario? Porque todos la hemos vivido y todos tenemos una historia y todos tenemos unos ancestros. La verdad que la pasaron como la tuvieron que pasar y uno ahí viene de refilón a vivirla. Pero también hay recursos muy claros de cómo resolver para seguir adelante. Como bien dijiste, si son 5, 20 o 30 años, no importa. Es que mi hoy sea mejor que ayer, por supuesto. ¿no? Que esa es la clave. Hijo Marina, yo bendigo como siempre y agradezco profundamente tu tiempo, tu claridad, porque tú y yo nos tomamos, nos vamos a desayunar y podemos platicar, se nos va Sí. nos va la mañana y ya nos agarra la hora de la comida, ¿no? Que es divertidísimo, pero siento que tienes este formato muy claro, porque lo tienes muy vivido. O sea, tú has Ujú. pasado por ahí. Nada de lo que tú me estás diciendo no es algo que ya lo hayas puesto en tu cuerpo, lo hayas vivido y lo hayas comprendido en un formato que poca gente reconoce, ¿no? Que no es acá, es con el cuerpo. En Sí, esta sensibilidad del cuerpo que se puede manejar. De verdad, mi Marina, gracias por tu claridad, gracias por tu tiempo y al contrario, por mi todo lo que Beris. tú eres, por todo lo que tú eres y todo lo que en lo personal me das y ahora en el programa, que estés ya sabes que es tu plataforma para lo que quieras y cuando Muchas quieras. gracias. Siempre, mi Marina, de verdad, mil, mil gracias. Gracias, mi Beris. Cuídate mucho. Gracias. Así terminamos un programa más. De verdad, yo elijo que las palabras de Marina te den una buena salida, un buen recurso de que hay que activarnos de aquí para acá para estar en el gozo, la felicidad, porque es lo que de verdad venimos a hacer. Y si no lo estás hoy, hay una forma de llegar. Y esa, pues la tuvimos en este programa. Que la pases muy bien, brilla siempre, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.